Hola amigos, saludos, bienvenidos al Pensamiento en Movimiento del día de hoy. Bendiciones, gracias por estar con nosotros en este Pensamiento en Movimiento. Este va a ser en sí el Pensamiento en Movimiento de Hanukkah de este año. Acerca de Hanukkah. Muchas personas critican este momento del año, diciendo que es idolatría, diciendo que no se debería hacer, y en verdad es un poco preocupante, y creo que hay algunas buenas maneras como podemos hablar de este tema. Una de ellas es que venimos del nivel 2 o nivel 1 en el sentido de el cristianismo tradicional o la propia iglesia católica, y en tal nunca nos enseñaron a respetar la casa de Adonai. No estoy hablando de nuestra iglesia local donde vamos, nos congregamos, estoy hablando acerca del templo. Y debido a ello tenemos tan mala información llevada por tantos años, especialmente una de ellas de que ya no estamos bajo la ley, que no necesitamos hacer nada con eso, y eso nos llevó por muchos años a usurpar, o sea, a tomar el lugar que no nos pertenecía, número uno, y número dos, a verdaderamente no entender que Adonai está interesado en su casa, en la casa del templo. Especialmente lo podemos decir desde ese sentido, desde el jardín del Edén. ¿Usted sabía que el templo es como un jardín? Así es. Y vamos a hablar de esto porque hoy en día, cuando hablamos de la historia de los macabeos, claro que sí, al principio podemos tomar una mala información y irnos con la historia de la Hanukkah, como me pasó a mí en el pasado. Hace muchos años atrás que venimos celebrando Hanukkah, y puedo decirlo con mucha sinceridad que sí, al principio había una información que a lo mejor no era tan adecuada para el tema o tan profunda como para que una persona verdaderamente entendiera la Hanukkah. Digamos, por ejemplo, el milagro de 8 noches, que hubo aceite por 8 noches, de cuál es una historia rabínica, bueno, muchas otras cosas que al principio uno comienza a enseñar en Hanukkah y no hay ningún problema en ello. Yo creo que al final del día la historia de Hanukkah es muy hermosa, los macabeos y todo ello, pero para entender verdaderamente Hanukkah necesitamos entender el templo. Entonces, ¿cómo podemos verdaderamente entender Hanukkah? Estudiando el templo. ¿Y cómo vamos a poder verdaderamente hablar acerca de Hanukkah de una forma correcta? Estudiando el templo. Muchas personas hoy en día automáticamente descalifican el estudio del templo. Creo que porque por años en la iglesia tradicional se nos enseñó que el tercer templo, al ser construido, iba a ser algo de anticristo y que eso significa que ya es los últimos tiempos, y muchas personas vienen todavía con ese conocimiento, pero se nos olvida que verdaderamente Adonai sí está interesada en su templo. Ok, sabemos que la palabra Hanukkah significa dedicación, ¿verdad? Sabemos la historia una vez más de los macabeos, cómo ellos lucharon. Esto es una historia verídica, esto no es ninguna fábula, esto es una historia verídica, y sabemos que los macabeos por milagro le ganan a los griegos en una guerra por el celo del templo. Ahora, yo creo que automáticamente cuando uno ya está en las raíces hebreas y también escucha la palabra celo, pues tenemos que imaginar también a Pinjas, ¿no? A Fines, y cómo el celo de él verdaderamente por Adonai lo llevó a él a también ser de la línea sacerdotal. Y los macabeos tenían un celo por la casa de Adonai porque Antíoco Epifanes había entrado a esta área y había quitado muchas de las cosas, o sea, había ido en contra de la Torá, había decidido que no se harían más circuncisiones, habían dicho de que no se podía leer la Torá, por una gran cantidad de cosas,
Pero una de las más grandes que se predica hoy en día, por supuesto, es la del sacrificio de los puercos en el altar. O sea, profanando el altar, yendo en contra de lo que Adonai verdaderamente habla, de lo kosher. Y por supuesto no solo eso, yo creo que es muy importante también entender que esto va con el estudio del templo, que lo que Antíoco Epifanes hizo fue usurpar, y eso es bien preocupante. Usurpar lo que Adonai había mandado, lo que Adonai había dicho acerca de esta práctica del templo, y especialmente en los lugares sagrados del templo. Esto es verdaderamente lo importante que se lleva a cabo durante Hanukkah, que es que, una vez más, rededicar el templo. Ahora, ¿estamos rededicando el templo cada vez en Hanukkah? No, pero estamos recordando que la casa de Adonai sí es importante. No solo es esto importante, los macabeos no pudieron celebrar Sukkot. Sabemos que Sukkot significa tabernáculo o pequeños tabernáculos cuando hablamos acerca de las sucas. Entonces, ellos movieron esta ceremonia de Sukkot para rededicar el templo. Primera de Reyes capítulo 8 nos habla acerca de eso y cómo el rey Salomón, al dedicar el templo a Adonai, en sí se tomó 14 días, pero el término legal para una rededicación de un altar se toma 8 días. ¿Sí ves? Esto no es de que los macabeos decidieron, oigan, bueno, ya ganamos a los griegos, vamos a ver ahora qué hacemos. ¿Qué les parece si tomamos 8 días y en estos 8 días, porque el aceite duró 8 días, vamos a hacer una ceremonia nueva de Hanukkah? No, ellos lo único que hicieron fue tomar la rededicación del altar, tirar las piedras del altar donde se había sacrificado comida no kosher, y por supuesto no solo eso, una vez más repito, sino que profanaron el área del sacerdote levita que tenía que hacer esto. Y pensaba en esto antes de grabar el pensamiento del día de hoy. Estamos tan no acostumbrados a respetar las cosas sagradas de Adonai, que a veces como que solo al escuchar de que un Epifanes, un Antíoco, un griego decidió hacer esto, como decimos, bueno, sí, en verdad, pues si Adonai dijo que no se debería hacer, pues no se debería hacer y ya. Pero como que se nos olvida lo importante y sagrado que son las cosas de Hashem, los utensilios del reino, la casa del rey y lo que significa ese altar para cada uno de nosotros. Al Antíoco Epifanes hacer todo esto verdaderamente estaba yendo en contra de todos los principios de Adonai. ¿Por qué celebramos Hanukkah? Porque celebramos la rededicación de un templo de una manera correcta. Esto nos debería inspirar a nosotros a rededicar nuestra vida, a rededicar nuestro ser a Adonai, porque en el pasado pudimos haber profanado espacios sagrados, pudimos haber profanado su nombre, pudimos haber profanado su propia casa, pudimos haber profanado todo lo que Adonai quería para nuestra vida. Lo tremendo es de que por supuesto nos dicen, usted solo cierre sus ojos, levante sus manos y queda bendecido todo, en una forma, ¿no? Pero se nos olvida que en el pasado también profanamos y que verdaderamente necesitamos regresar al entendimiento de la palabra. En este tiempo de Hanukkah, nuestra vida tiene que estar en una obediencia absoluta al reino. Los macabeos rededicaron el templo a Adonai, colocaron en su lugar el lugar de Adonai donde tenía que estar. Colocaron en orden su vida, colocaron en orden todo lo que tenía que estar en orden de lo que los griegos habían venido a romper. Habían venido a romper la circuncisión, el pacto de Abraham. O sea que estaban rompiendo el linaje, estaban rompiendo lo sagrado, lo kadosh. Esto me lleva también mucho a la palabra que se repite mucho hoy en día. Nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio. Pero si verdaderamente no entendemos el templo y no estamos entendiendo lo que significa ser un verdadero levita, lo que significa ser parte del sacerdocio de Adonai, estamos profanando. Estamos verdaderamente haciendo una faula al verdaderamente no entender lo que Adonai quiere para nuestra vida. Si es que verdaderamente queremos llegar a ese nivel, tenemos que estudiar, tenemos que sumergirnos en su palabra y entender lo que verdaderamente se nos requiere
para poder verdaderamente llegar al nivel que Adonai quiere para nuestra vida. Así que para todas esas personas que verdaderamente no entienden o critican Hanukkah, veo que muchas de ellas lo que critican es la falta de entendimiento de la casa de Adonai. No te enfoques en la historia de los macabeos y todo eso, aunque es sumamente importante, claro que sí, pero lo importante es el templo, la historia. Vea que el centro de toda esta historia es el templo, la casa de Hashem. Ellos querían una vez más traer la luz adentro. Había tinieblas allí, querían restaurar lo que se había perdido por tiempo en la casa de Hashem. Espero que esta palabra te inspire a verdaderamente entender y ver desde un ángulo completamente diferente lo que Hanukkah verdaderamente significa para cada uno de nosotros. Shalom, shalom.